Nuestra clase en el día de hoy. Es mi deseo que estén disfrutando de mucha salud y sobre todo que estén creciendo en la gracia y en la misericordia del Señor. Bien, en el día de hoy vamos a estar estudiando aspectos generales relacionados con el libro de Marcos. Hemos llegado aquí ya que estamos estudiando los evangelios sinópticos. En la clase anterior estuvimos hablando aspectos generales relacionados con el libro de Mateo y hoy lo haremos, como acabo de decir, con el libro de Marcos. Podemos comenzar diciendo que el libro de Marcos también es considerado, también se le puede llamar el Evangelio del Siervo de Dios. Su autor fue Juan Marcos, el joven que acompañó a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero, en su primer viaje misionero. Este relato se encuentra en Hechos 12:12. Marcos era sobrino de Bernabé y lo notamos en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 10. Él se había asociado estrechamente con Pedro. De hecho, Pedro hace referencia a él como su hijo, que es un término de cariño. Lo encontramos en Primera de Pedro 5:13. Este Juan Marcos era hijo de María. Ella tenía una casa en Jerusalén en donde disponía de un aposento alto donde moraban los apóstoles, y esto lo encontramos en Hechos 1:13 y en el capítulo 12, versículo 12. Juan Marcos fue colaborador de Pablo, como ya lo dije hace un momento, lo acompañó en su viaje misionero y como colaborador también se menciona en Hechos 12:25, capítulo 13, versículos 5 y 13, capítulo 15, versículos 37 y 39 y segunda de Timoteo 4:11. También se menciona este hecho en Filemón 24. Marcos no es un historiador, perdón, en el sentido que hoy le damos al término, más bien es un narrador que cuenta lo que ha llegado a su conocimiento, es decir, lo que ha escuchado. Él escribe este libro en idioma griego. Ustedes saben que era el idioma que se hablaba en ese momento, que se había institucionalizado. Él habla en este libro con una tosquedad característica de quien está usando un idioma que no es el propio. Este no era su idioma nativo. Sin embargo, él sabe desarrollar la historia, la narración en un estilo muy vivo y vigoroso. Él acude probablemente a la memoria de cosas oídas, pero es capaz de crear en el lector la impresión de estar contando o de estar hablando de boca de un testigo presencial de los hechos relatados. Marcos, en cuanto al énfasis del libro, dedica el más espacio a los actos de Jesús que a sus discursos. En realidad solo encontramos en el libro dos discursos o dos considerados discursos, como la serie de las parábolas que se encuentra en el capítulo 4 del versículo 1 al 34 y el sermón escatológico que se encuentra en el capítulo 13, versículos 3 al 37. Escatológico, hago un paréntesis aquí, si no han escuchado de pronto este término, se refiere a muerte, a cielo, a infierno, a juicio final, a futuro, pero más que todo se relaciona con los eventos futuros. Entonces tenemos que todo lo demás que se menciona en el libro son breves intervenciones de enseñanzas, exhortaciones o controversias de Jesús. Entonces podemos decir que Marcos hace hincapié en su vida de servicio activo como hijo de Dios. Marcos no parece preocupado por cuestiones biográficas, pues vemos que en su libro hay ausencia de, por ejemplo, una historia del nacimiento de Jesús o de su infancia, como sí lo hace Lucas y Mateo. Además, en términos generales y exceptuando los capítulos del arresto, juicio, crucifixión y resurrección del Señor que van desde los capítulos 14 al 16, los datos cronológicos
consignados en el libro por el evangelista no permiten establecer con precisión el orden en que se producen los acontecimientos. Entonces vemos a Marcos que presenta poca importancia o demuestra poca importancia por la genealogía de Cristo. Tampoco enfoca su atención en la vida en las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Él enfoca su atención en la vida de servicio activo de Cristo, porque la historia de un siervo no tiene importancia, la historia familiar de un siervo no tiene importancia para los lectores. Lo que realmente le importa al evangelista, perdón, es atestiguar y que quede claro que Jesús es el Hijo de Dios, el siervo de Dios. Haciendo eco a esta afirmación de fe, inicia su mensaje diciendo en el capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y lo menciona también en el capítulo 1, versículo 11, capítulo 3, 11, 5, 7, 9, 7, 14, 61 y 15, 39. Y además de dejar claro que Jesús es el Hijo de Dios, también le importa que quede claro que Jesús es el siervo de Dios. Lucas es el doble de grande de Marcos y menciona solo 20 milagros de Jesús, mientras que Marcos, siendo tan corto, menciona 18. De aquí sacamos o entendemos el énfasis que está haciendo Marcos en los hechos de Jesús. ¿Qué quiso decir entonces Marcos? Que Cristo cumplió su misión con celo y propósito. Vez tras vez se vio rodeado de grandes multitudes cuyas necesidades él suplió, como en los versículos 7 del capítulo 3, versículo 12, del 7 al 12, del capítulo 20 al 21, capítulo 4 del 1 al 2, 5, del 21 al 34, 6, del 30 al 47 y del 56 al 50, del 53 al 56, perdón, y del capítulo 8 en el versículo 1 al 3. Encontramos en el libro, estoy hablando de aspectos generales o de datos generales del libro, ¿verdad? Encontramos que la palabra griega eutus se encuentra en el libro aproximadamente 42 veces. Esta palabra griega se traduce como inmediatamente, pronto, enseguida. Marcos la menciona 14 veces relacionándose con los actos de Jesús, lo cual indica la prontitud y la disposición con que él servía. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos o a las personas que lo estaban escuchando que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en el capítulo 10, versículo 45. Entonces tenemos que este evangelio fue dirigido especialmente a los romanos, y Marcos inició su narración llamándole principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Para él el mensaje predicado por Cristo era el Evangelio. Es un mensaje tan importante y valioso que bien vale la pena morir o entregar la vida por él. Su mensaje se debe proclamar al mundo. Él anuncia la presencia de Jesús en el mundo como un signo inmediato de la venida del reino de Dios. Sin embargo, la personalidad de Jesús no satisface las expectativas judías, pues lejos, muy lejos de presentarse como el Mesías político y militar, lo hace como un hombre humilde cuya actividad y enseñanza no corresponden a la imagen triunfante de un libertador. Ya eso lo habíamos hablado
en clases anteriores. Esperaban a un guerrero militar, un político quizá poderoso que los libertara del dominio del Imperio Romano, pero aquí llega Jesús como un siervo, como un humilde maestro, ¿verdad? Como un humilde carpintero montado en un asno, ofreciendo libertad espiritual, física, moral y en todo sentido, cosa que ellos no entendieron. Un sencillo maestro llegado de Galilea, Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por siglos, pero que ellos no recibieron y no entendieron. Mucho menos entendieron o comprendieron el sacrificio de Jesucristo, que ese sacrificio hacía parte del plan de salvación que Dios Padre le había encomendado. En el capítulo 8, del 32 al 38, y capítulo 6, del 19 al 20, tenemos este plan. Bien, mis amados, a continuación quiero leerles un bosquejo muy sencillo con el cual pueden leer el libro de Marcos y entender un poco más enfocándose en el Evangelio del Siervo de Dios, en los aspectos relacionados con este tema. En primera medida encontramos allí el título que es Marcos, el Evangelio del Siervo de Dios, y los aspectos que vamos a tener en cuenta al leer el libro de Marcos y relacionados con este tema es, en primera medida, el siervo es presentado. Y segundo, el siervo trabaja, el siervo es rechazado y el siervo completa su obra. Si ustedes realizan la lectura del libro siguiéndose por estas temáticas, van a entender un poco más lo relacionado con el tema que hoy estamos estudiando. Bien, mis amados, en cuanto al servicio de hoy, como conclusión, quiero decirles que hoy se empaña el servicio a Dios por los intereses personales. Cuán aceptado soy, cuánta gente me sigue, lo bien que lo hago, cuánto puedo ganar por mi labor, cómo me veo. Es más demostrar una apariencia, una imagen, una postura, que realmente estar dispuestos a servir. El servicio de hoy está supeditado, depende de mi disposición, de mis circunstancias, es decir, de lo que me pase, si estoy bien o no, si puedo o no, si quiero o no. Nos excusamos muy fácilmente y otras veces porque queremos que nos vean, nos elogien, queremos recibir atención, felicitaciones y todas estas cosas empañan nuestro servicio a Dios. Sin embargo, nosotros debemos ser como Jesucristo, imitarlo a Él en su servicio y decir, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, hicimos, es decir, tenemos que hacer simplemente lo que hemos sido comisionados a hacer. Y Dios se encargará de darnos el galardón o el pago o la felicitación, pero si nosotros esperamos recibir felicitación o un golpecito en el hombro por cualquier hombre en la tierra, dice la palabra, entonces ya recibiste el pago. Pero qué bueno es que nosotros estemos dispuestos a servir a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos pase, que nuestra motivación y nuestra intención, así como Jesús pronto, dispuesto inmediatamente a hacer lo que Dios le había encomendado, nosotros también imitemos haciendo con prontitud, con interés y con mucha disponibilidad y disposición en nuestro servicio. Servir no como al ojo, no porque me estén viendo, sino hacer todo como para Dios. Este es Jesús, esto lo hizo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y no estaba muy interesado en que se le felicitara ni que se le retribuyera por lo que él estaba haciendo, simplemente quería hacer lo que Dios le había encomendado y era entregar su vida por nosotros. El Evangelio de San Marcos nos muestra que Jesús fue un servo de Dios, obediente, fiel y dispuesto. Por eso, mis amados, Dios también le honró dándole un nombre glorioso.
En Filipenses 2, del 9 al 11 lo dice, un nombre glorioso. Entonces, si tú y yo somos fieles y obedientes, imitamos a Jesús en su obediencia, en su fidelidad, en su disposición para servir, en nuestro servicio lo hacemos igual que Él y le servimos a Dios con todo nuestro corazón, también recibiremos honra, también recibiremos galardón, como les dije hace un momento. Recibiremos retribución, pero no lo haremos por la retribución y por el galardón o el premio que vamos a recibir, sino porque realmente tenemos en nuestro corazón el deseo de honrarlo, el deseo de servirle, el deseo de hacer las cosas a su manera, la disposición completa en nuestros corazones para servirle. Piensen un poco en esto durante esta semana. ¿Cuál es la motivación que hay en su corazón para servir a Dios? Y si realmente está sirviendo a Dios en lo que Él te ha llamado a hacer. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.